Empezamos esta clase en nuestro curso sobre las cartas del Nuevo Testamento con una bendición que viene de las cartas de la carta a los romanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Amén. Hoy estamos estudiando la carta a los romanos y aquí hay mucho de qué hablar. Los objetivos de esta clase. Con el favor de Dios, vamos a querer recomendar los temas centrales de Romanos, especialmente la distinción entre ley y evangelio que vemos en esta carta. Y también otra cosa importante, Pablo pasa mucho hablando de la unidad en Cristo entre judíos y gentiles. Vamos a también usar la carta a los romanos para responder a preguntas y desafíos actuales usando los pasajes que vemos en la carta y también vamos a aplicar el mensaje de Romanos al misterio, viendo cómo esta carta impulsa los hábitos del grupo sembrador. Entonces vamos a estar hablando de estos temas mientras que estudiamos la carta hoy. Bueno, hay tantas cosas. No vamos a poder estudiar todo. Hubo unos comentarios en el chat, en el grupo de WhatsApp, sobre este tema y es cierto. Es cierto que hay mucho en Romanos. Nos comentaron también algunas hermanas que leyeron toda la carta y hablaron de las cosas profundas que hay, los detalles profundos que hay en esta carta. Y está bien. Les quisiera mostrar algo que habla de ese mismo tema, pero después de saludar a Isidro. Isidro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente Isidro y Narcisa también. Buenas noches, bienvenido Narcisa. Narcisa, ¿me escuchas? Bueno, Narcisa, que sea bienvenida para cualquier cosa. Aquí estamos para servir a todos. Entonces, estamos en estas cartas, ¿verdad? Ya hemos hablado de las cartas, de la carta a los Filipenses, de la carta a los Efesios. Hoy hablamos sobre la carta a los romanos. Y me gustaría que alguien me lea algo que voy a poner en la pantalla acá. Viene del doctor Martín Lutero, hablando de esta misma carta. ¿Alguien me puede leer? Es un poco larga, con letras aquí en la Amén, pantalla pastor. ¿Le leo? pequeñas. Perdón, Pastor, ¿le leo? ¿quién fue? Bueno, dame un momento. Natalí. Natalie, sí. Adelante, Natalie, por favor. Las palabras de Martín Lutero. Sí, señor. Esta epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y es, en verdad, el evangelio más puro. Es digna no solo de que todo cristiano la conozca de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe de ella todos los días como el pan cotidiano del alma. Nunca podremos leerla ni meditar en ella demasiado. Mientras más se trata, más preciosa se vuelve y mejor sabe. En esta epístola encontramos con la mayor abundancia las cosas que todo cristiano debe conocer, es decir, lo que es la ley, el evangelio, el pecado, el castigo, la gracia, la fe, la justicia, Cristo, Dios, las buenas obras, el amor, la esperanza, la cruz y también cómo hemos de conducirnos hacia todos, sean justos o pecadores, fuertes o débiles, amigos o enemigos e incluso hacia nosotros mismos. Muchas gracias, Natalie. ¿Te llama la atención de que tenemos aquí de Martín Lutero escribiendo sobre la carta a los romanos? ¿Qué te llama la atención en lo que tenemos aquí en la pantalla? ¿Cuáles palabras te llaman más la atención? Jair, por favor, Jair.
Eh, Parece que es una carta, profesor, que abarca, por así decirlo, todos los temas en una sola carta, distintas de las que envía a las diferentes iglesias. Creo que acá las abarca todas y nos lleva precisamente a estudiar lo que recomienda el doctor Lutero, a estudiarla todos los días para tener más comprensión de esas riquezas que el Señor nos dio a través de Romanos. Bien, sí, exactamente. Muchas gracias, Air. Creo que fue Joel en el grupo que mencionó que Romanos es la columna de la fe cristiana y creo que está de acuerdo Martín Lutero con Joel, ¿verdad? Es tan esencial. Es algo de que pudiéramos meditar todos los días sin llegar al fin de las cosas que podríamos aprender. Entonces, por eso, en esta clase hoy, no vamos a poder decir que ya, al final de la clase, ya sabemos todo lo que hay de saber de Romanos y no hay necesidad de estudiarla más. Nunca, jamás. Entonces, vamos a sencillamente hablar de unas partes de esta carta, a crecer en la fe por la obra de Dios a través de su palabra, sabiendo que hay mucho de qué hablar más y es algo que podemos usar como pan cotidiano, como dice el doctor Martín Lutero. Entonces, vamos a tener esto en mente. Vamos a sencillamente empezar. Hay mucho más de que pudiéramos hablar sobre esta carta que lo que vamos a poder hablar hoy. Pero vamos a por lo menos a crecer en la fe por la palabra acá. Bueno, veo la mano de Julio Cantillo. Por favor, Julio. Sí, ¿me escucha, profesor? Tengo Sí, problemas. adelante, Julio. Bien, bueno, en realidad mucho conocimiento. Trataré de resumir, ¿no? Pero una de las cosas más impactantes es cómo él empieza a describir el Evangelio a tal punto de, como lo describe en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y empieza a desarrollar este, explicando al pueblo judío cómo Cristo viene para su vida y, y compartirlo también con los gentiles. Y ella empieza a desarrollar todo lo que es la gracia, la justificación, eh, de cómo somos merecedores de la salvación, que no es por ninguna obra, por mucho que el hombre se esfuerce o se haya esforzado, nunca vamos a tener mérito para una salvación. Es netamente por gracia. Y es lo que puedo Claro. resumir de lo que más me impactó. Bien, ok. Sí, sí, bueno, tantas cosas de que hablar. Muchas gracias, Julio. Antes de seguir adelante, vamos a saludar a algunos más participantes. Está aquí presente Nimia. Nimia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor. Gracias al Señor ya instalaron la electricidad. Bueno, allí en esa epístola de verdad que es demasiada rica y que no la no podemos en un solo, como uno dice, en una sola vuelta de lápiz, conocer, enriquecernos con todo lo que tiene la epístola. Aquí nos manda a conocer la ley, pero también el Evangelio, ¿verdad? Conocer de Cristo, porque esa es la única salvación. Entonces, Él insta al creyente a tener todos esos conocimientos, a llenarse, pues, porque el creyente conoce y estudia, el que estudia su Biblia va a ir llenándose. Pero esto es una
epístola demasiado rica en verdades, y por eso es que en su división está la parte doctrinal y está la parte de exhortación, que podemos, que no debemos, ¿ok? ¿De qué nos podemos cuidar? Porque nadie está exento de pecar porque sea un cristiano, pero hay que cuidarse de las garras de Satanás, y lo único es la palabra, esa es nuestra espada. Entonces, en realidad, estaba sintiendo mucho el no poder estar en clase y pidiéndole a mi Dios, gracias al Señor llegó, porque bueno, esto es lo que me ha fortalecido en este andar con esta enfermedad. Me ha fortalecido estar en el curso, estar pendiente de lo que voy a hacer, de las tareas, de los estudios. Eso me ha llenado mucho y sí me da, no le voy a decir que no, porque no es fácil, pero estar paralizado, pero uno va, como se dice, reconfortándose y sabiendo que nuestro Señor llevó una cruz bien pesada por nosotros. Bueno, hermanos, esperamos Amén. el desarrollo. Bien, Gracias. sí, muchas gracias, Nimia, muchas gracias. Sí, tantas cosas de que hablar, vamos a tener que avanzar en la clase. Muchas gracias, Nimia, qué bueno que puede estar aquí con nosotros hoy. Vamos a hablar de unas cosas aquí que tenemos. Al autor, claro, sabemos quién es. Se identifica al principio como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, desde el primer versículo, las primeras palabras, Pablo se identifica como autor, el escritor, la mano que Dios utilizó para escribir esta carta. También, otra cosa, claramente está escribiendo a los que están en Roma. Roma, la capital del imperio, la ciudad famosa, la ciudad poderosa. Está Roma, es solamente como unos, bueno, 75 años antes se había convertido de república a imperio romano bajo el emperador. Roma, la sede del poder que Dios utilizó para establecer la paz, para que pudiera dispersarse los apóstoles para compartir la palabra de Dios. Bien, entonces ya tenemos esto en claro, ¿verdad? Después vamos a hablar un poco de la razón principal por la cual se escribió la carta, pero antes vamos a saludar a dos personas aquí presentes que nos saludamos. Saludamos a Wilson. Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Aquí un poco atrasado, estoy en el campo y hay poca señal. Se me hace dificultoso, pero bueno, ahí estamos, pastor, para estar adelante en el estudio. Pero te escuchamos bien claro, Wilson. Muy bien. Bueno, qué bueno que puede estar aquí con nosotros. Y también saludamos a Desi. Desi, buenas noches. Bienvenido. Dios nos bendiga, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Realmente esta epístola es muy maravillosa. Al leerla, profundizarnos en su lectura, nos encontramos con muchas cosas nuevas y vemos la grandeza, la magnitud de tal grandeza de Dios, de tal poder y realmente de tanta misericordia que Dios nos tiene, pastor. Muchas gracias por el saludo, pastor. Amén. Muy bien. Excelente. Ok. Gracias, Desi. Sí, tantas cosas de que hablar. Voy a poner una razón principal aquí en la pantalla. Y es algo interesante de pensar. Cuando Pablo menciona, sí, vamos a hablar en un segundo sobre la doctrina. Y hay mucho. Es como un libro de mucha doctrina, mucha claridad, muchas cosas muy profundas también. Pero cuando Pablo mismo habla del propósito, esto es lo que dice él en capítulo 15.
él habla de su deseo, que él había tenido ese deseo de visitar a los creyentes en Roma. La capital tenía una población grande de judíos. También es mencionado como uno de los de las ciudades de donde vinieron personas en el día de Pentecostés, unos 20 años antes de que Pablo escribió esta carta. Evidentemente habían regresado a su ciudad los creyentes y se estableció unas iglesias en Roma, como vemos en capítulo 16. Pero cuando él habla de su propósito, habla de, bueno, en capítulo 1 y más en capítulo 15, habla de su deseo de visitarlos camino a España. Entonces, su deseo fue visitar a los creyentes allá y también habla en dos lugares sobre el hecho que él les iba a pedir ayuda a continuar su viaje. Eso es lo que dice él. Entonces, él también, ah, hay varias iglesias, vemos en Romanos 16 varias iglesias, entonces Oh, evidentemente, disculpe la él interrupción. también. Natalie, un segundo, por Eh, favor. no, Gracias. es que Bueno, hay micrófonos abiertos y entonces no se le escucha bien a usted. okay, sí, ok, Natalie. Entonces, pido que ustedes sí desactiven los micrófonos. Gracias. Entonces, ah, eso es la ocasión de la cual fue escrita. Nunca había estado en Roma, es algo clave. Entonces, por eso probablemente pasa tanto tiempo en las preguntas principales de la doctrina en esta carta. Entonces, tal vez podríamos pensar que eso son esto es la esencia de lo que Pablo enseñaba presencialmente. Entonces, cuando está escribiendo a personas que él no había visitado personalmente, establece el fundamento de la fe, dando a ellos en forma escrita lo que probablemente él enseñaba presencialmente en los otros lugares, ah, donde él escribía cartas, pero él había visitado a ellos antes. Bien, ok. Veo la mano de Héctor. Héctor, comentario o pregunta sobre lo que tenemos acá. Comentario, pastor, sobre todo porque a quién le escribió Pablo la carta y me impactó muchísimo. O sea, hasta tuve que leerlo dos veces porque cuando ve uno el versículo uno se imagina que pues esto es una cosa grande que hay en Roma ya de cristianos. Y lo que más me impactó fueron dos cosas. Uno, de manera personal, si no estuviera yo ahorita aquí con ustedes, hubiera entendido el 10% de esta epístola. Al irla leyendo me impactó porque decía yo, wow, aquí está todo, ¿no? No voy a explanderme mucho porque usted va a hablar de eso. Pero la otra parte que me impactó y que apunté aquí en mis notas es que no era un grupo grande, eran puros grupos sembradores en Roma. Eso Sí. me conmovió mucho porque dije, wow, sí, sí, sí se puede. Amén. Sí, muy bien. Sí, vemos como desde el principio habla de la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila en el principio de capítulo 16. Entonces, sí, muy de acuerdo. Los destinarios. Bueno, hablamos de muchas iglesias, pero probablemente grupos pequeños en la ciudad grande de Roma. Muchas gracias, Héctor. Eso tiene que ver con los destinarios, ¿verdad? Ahora pongo unos temas centrales aquí en la carta. La primera es la más importante. Entonces, cuando están apuntando o recordando algo, reconocemos que este es la carta de la doctrina. Sobre todo es carta de doctrina. Y especialmente pensamos en la clara distinción entre la ley y el evangelio como base de la fe cristiana. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando vemos la carta a los hermanos, la clara distinción entre los dos. Bueno, pasajes claves que muestra esta distinción.
Romanos 3, 23 y 24, no hay distinción, pues todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios, pero justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Y a Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vemos ley y evangelio aquí en esta carta. Vamos a verlo más en los versículos claves también. Y espero que ya tienen eso en mente. También hay, hay palabras muy prácticas sobre la vida cristiana, pero en la carta pasada que estudiamos, la carta a los Efesios, vimos que entre justificación, como Dios nos salva, nos declara no culpables, y la santificación es la vida cristiana, fue una división de 3 capítulos y 3 capítulos, 1, 2 y 3 sobre la justificación, 3, 4, 5, 6 sobre la santificación. En Romanos también vemos una división, pero es capítulos 1 a 11 sobre la justificación y 12 a 16 sobre la santificación. Y vemos como también el mismo cambio de tema al principio en el primer versículo de Romanos 12, cuando Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios o en vista de las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, entonces hay un cambio y después habla mucho de deberes cristianos, de cómo vivir en un mundo caído. Pero vemos algo muy importante, es que el enfoque es la justificación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Otros temas que hay es la unidad en Cristo entre judíos y gentiles. Evidentemente, hubo muchos de cada uno en Roma. Mira cuántas veces utilizo una frase como al judío primeramente y también al griego. Esas son las palabras que vienen de 1:16. Se repite también en 2:9 y 2:10 y después frases, algo tiene la misma idea en capítulo 9, 10, 11 y 15. Entonces habla mucho de esta unidad y habla del hecho que ahora habla del concepto del Israel de Dios, que también vamos a ver en Gálatas, que, y Abraham, todo el capítulo 4 habla de Abraham, que es salvo por la fe, tanto como nosotros somos salvos por la fe, también Abraham. Entonces, haciendo el punto que somos hijos de Abraham, no que son hijos por sangre, sino por tener la misma fe. Entonces, él fue salvado no por obras, sino por fe. Esta es una pregunta común, ¿verdad? Que, ¿cómo se salvó antes de Cristo? Bueno, por la misma, como nosotros nos salvamos también, por la fe. Ellos tenían fe en la promesa y nosotros también tenemos fe en el cumplimiento de la promesa. Pero vemos que la unidad, entonces, judíos y gentiles son descendientes de Abraham por tener la misma fe. Hay unidad en Cristo, la fe que tenemos en Cristo. Entonces es algo importante porque vemos la unidad que menciona mucho en el primer capítulo 2, 3. El capítulo 3 habla de que no hay distinción entre judíos y gentiles porque todos han pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Entonces es muy obvio que estamos unidos en un sentido en nuestro pecado. También habla de este tema cuando habla de todos nosotros como hijos de Adán en capítulo 5. Pero también unidos todos los creyentes por tener el mismo Salvador, la misma rama, la misma raíz. Bien, y utiliza mucho del Antiguo Testamento para probar esos puntos. En capítulo 3, en capítulo 9, 10 y 11, en capítulo 15 también. El compañerismo. Y eso tiene que ver con la unidad, pero cuando usamos la palabra compañerismo, especialmente estamos hablando con quienes unirnos, con quienes no, porque Dios nos llama a veces a separarnos de personas y cómo hacerlo en equipo. Es el tema de capítulo 15 y también la primera parte
del capítulo 16. Y vamos a hablar más de ese tema cuando hablamos de los desafíos y preguntas más adelante. Pero sobre todo, es una carta de doctrina. Entonces, en primer lugar, ponemos doctrina porque es el tema central, especialmente la distinción entre ley y evangelio. Ahora vamos a hablar de los versículos claves. Hay tantos, muchos, que no podríamos pasar toda la noche sencillamente mencionando a los versículos preciosos de esta carta para que podamos intercambiar ideas. Les voy a dividir en grupos. Van a compartir un versículo que elegiste como un versículo clave y brevemente, porque como hemos dicho, uno podría hablar toda la noche sobre todo lo de la carta de los romanos. Brevemente cada uno ¿no? Habla con su grupo sobre por qué elegiste ese versículo importante. Bueno, espero que disfruten la oportunidad, escuchen de todos. Entonces, todos quisieran hablar porque hay tanto de qué hablar, pero dan tiempo a todos los participantes. Los voy a dividir en grupos de 3 personas. 7 grupos de 3 personas. Entonces, habla entre ustedes. Perdón, no, va a ser 6 grupos. 6 grupos de 3 o 4 personas. Dame un momento para dividir las preguntas sobre su tarea. Les voy a dar como 5 minutos para compartir ideas. Mari, pregunta. Mari. Sí, precisamente le iba a preguntar cuántos minutos nos iba a dar para este ejercicio, pero ya Sí, dijo. 5 minutos. Entonces, otra vez quisiéramos pasar más tiempo, pero en este caso, 5 minutos, grupos de 3 o 4 personas. Ahora, por favor, cuando lo reciban, acepten la invitación a juntarse al grupo. Que Dios bendiga su estudio. Van a tener que hacer clic en la invitación para entrar en el grupo. Cleve, bueno, ya sé. Marcelo, Narcisa. Ahora Narcisa puede conectar al grupo o pues vi que antes me enviaste un mensaje que no. Ahora sí, ahora sí, Narcisa. Narcisa, ¿me escuchas? ¿Me escucha, pastor? Discúlpeme, buenas noches. Buenas noches, Narcisa, ¿cómo estás? Discúlpeme, es que tengo una visita y estoy ocupadita. Es que murió una vecina, entonces Entiendo. un accidente de tránsito de una Mm, manera así eh, que no se lo esperaba. Salió con una hermana de la iglesia, a la hermana parece que le dio un pequeño infarto, se estrelló y quien murió fue la pasajera. Entonces, tengo aquí a un familiar eh, que no es tan fácil el asunto. Entiendo. Sí. Sí, pero sí estoy No, escuchando bueno, y ellos también están escuchando porque o sea, lo tengo aquí, sí estamos escuchando, pero no voy a poder participar ok. salvo en alguna cosita, pero porque estoy con ellos, estoy escuchándoles a ellos. Usted sabe que cuando hay un dolor así hay que dejarlos que ellos hablen, ¿no? Entonces,
y Sí, dentro de 10 sí, minutos creo que viene un hermano también porque lo van a velar aquí cerca, entonces por eso es que no puedo hablar. Y no me puedo unir tampoco. Yo bueno, puedo unirme, ok, pero sí, no puedo, yo puedo unirme, pero no puedo participar. entiendo, entiendo. No está bien Discúlpeme, porque pastor Amado. ¿Ah? importante. Bueno, no, es importante poder como dirigirse a la verdadera esperanza que es Cristo. Pero espero que pueda ser como una roca para ellos. Eso sería muy bueno poder ver esta esperanza de Usando Cristo. el libro de Que, Romanos, amado hermano, esa porción que usted le envió a un hermano hoy, esa es la porción que empecé con ellos, porque ellos conocen la palabra de Dios, son cristianos. Son ok, cristianos. excelente. Y entonces es más Ujú. fácil, sino que me han venido a pedir que actúe como capellán, pero le estoy diciendo que mi salud por ahora no puedo ir allá al lugar que ellos quieren, pero yo puedo trabajar con ellos aquí un momento y enviarlos, es lo que puedo hacer. Entonces en eso es que estoy. Ujú. Pero estamos escuchándolo, voy a esperar que usted termine, ellos están de acuerdo y luego de eso pues yo decido qué hacer. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Claro que sí, Y Narcisa. ore por Claro nosotros, ore por nosotros. sí. ¿Ah? Sí, claro que sí, claro que sí. Que Dios los bendiga y que Dios te dé las palabras para poder consolarlos con la Un, verdadera esperanza de Cristo. un ratito, que es que sí, es el pastor, sí, el presidente de la academia. A ver, pastor, ahí dígales que ahí están. ¿Cómo? Ahí están, dígale las palabras de consuelo. Sí, bueno, soy Pastor Andrew Johnston. Es un privilegio poder saludar a ustedes. Y bueno, estamos en un estudio de Romanos y en la carta a los Romanos vemos que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que tiene para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, en esta clase, al terminar, vamos a estar orando por su familia. Sabemos que en este mundo, bueno, hay cosas muy difíciles y vamos a estar orando por ustedes que la paz de Cristo los acompañe en estos momentos, sabiendo que en Cristo solo, hay esperanza y paz, perdón y vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Amén, pastor, amén. Bendiciones de los. Gracias, gracias igualmente. Bien, entonces Julio, ¿cómo estás? Fue la electricidad y Bueno, ya recuperé la señal. voy a cerrar los grupos para que todos regresen a nosotros aquí. Ya, profesor, que puede repetir que no le escuché. Encendimos una planta y el ruido no me deja escuchar bien. Entiendo, entiendo. Pues ya están regresando de los grupos, todos los participantes. Pasaron tiempo en grupos. Bien. Espero. Ok, todavía no he seleccionado los grupos. Ya, bueno, ya están regresando de los grupos, entonces aquí estamos todos de nuevo, Julio. Pastor, perdone, pero a Sergio Zapata no le pudimos escuchar. Estaba todo como entrecortado, así que no sabemos, por lo menos yo no supe lo que habló, Ok, porque bueno. se cortaba y empezaba, se cortaba y había como una descarga, una cosa así. Sí, bueno, así pasa de vez en cuando. La tecnología no es perfecta, Sí, entonces, bueno, pero nos quedamos sin saber por lo menos yo me quedé sin saber lo que dijo. sí, a veces Creo que pasa. María Luisa también. Sí, es una lástima porque estoy seguro que fue algo muy bueno que compartía, Pero pero que sí pasa de vez en cuando. Bueno, creo que ya Otro, están todos aquí de nuevo.
Espero que fue una bendición. Voy a poner en la pantalla lo que yo veo como versículos claves. Bueno, solo identificar, ah, para solo identificar 2 o 3 versículos claves de la carta a los hermanos es casi una tarea imposible. Ah, pero al mismo tiempo hay unas partes que voy a mencionar aquí específicamente. Uno es de Romanos 3. Entonces, la belleza de la enseñanza sobre la ley y evangelio que tenemos en Romanos 3 es, bueno, sin par, bueno, es tan bonito, tan clara. Vemos Pablo, el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo, utilizando los versículos del Antiguo Testamento, tantos versículos al principio de esta parte, en versículos 10, 11, 12, 13, 14 y después, para mostrar sin duda que todos han pecado, que no hay duda que todos están que todo ser humano queda culpable del pecado, que no hay ninguno quien es inocente. Tenemos el versículo 20 que, que claramente nos muestra que nadie será justificado por las obras de la ley. Y después, versículos 21 y después nos muestra claramente que hay una sola forma de salvarse, que es por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 3, 10 a 28, versículos preciosos, muy útiles para explicar la fe nuestra y la esperanza que tenemos. La otra parte que utilizo Pastor, mucho, que disculpe, puse, perdón, es que no ha puesto porque no nos ha salido que aceptar la grabación, entonces no se está grabando, pastor. sí, estoy grabando, Natalie. No te preocupes, sí, estoy grabando. Bueno, entonces, regresando aquí al tema, Romanos 8, el consuelo del Evangelio. Entonces, muchas veces es fácil cuando uno está sufriendo, dar consuelo que no es consuelo, ¿verdad? Decir que, las cosas se van a mejorar o no es tan malo o espero que estén bien. Bueno, si quieres consolar a otra persona con algo sólido, y que es consuelo del Evangelio. Entonces pensamos, yo especialmente utilizo mucho el versículo 32 de Romanos 8, ah, donde dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nos recuerda que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Cuando oramos podemos tener la confianza que Dios va a darnos lo que queremos, lo que pedimos o algo mejor. Entonces, eso es lo que vemos en versículo 28, que todo es para nuestro bien. Entonces, si pedimos algo, pero Dios tiene algo mejor en mente, nos va a dar algo mejor que lo que pedimos, de lo que pedimos. Entonces, lo de Romanos 8, pero claro que hay tantos otros pasajes bonitos, ah, Romanos 5:8, Romanos 8:1 también, precioso, Romanos 12:1 a 3, los últimos versículos de Romanos 11, las palabras muy excelentes sobre la vida cristiana que tenemos en Romanos 12 y 14. Bueno, los saludos en Romanos 16, tantos versículos claves. Por eso les di a ustedes la oportunidad de intercambiar ideas en grupos pequeños porque quisiera dar a ustedes la oportunidad de compartir, porque hay tantas cosas que podríamos mencionar. Cuando hablamos de preguntas y desafíos, voy a mencionar algunos. Es tan útil esta carta otra vez, que en primer lugar la carta es muy buena para usar para enseñar la esencia de la doctrina cristiana
cómo somos salvos a otras personas. Pero también hay otras preguntas y desafíos ah, que, donde que podemos contestar con esta carta. La enseñanza bíblica sobre la homosexualidad. Vamos a sacar, en este caso, siempre es peligroso sacar versículos del contexto. Sin duda, leyendo versículos 26 a 27, uno puede ver que pasa lo que pasa en la sociedad. Cometer pecados en esta manera, bueno, sencillamente es pecado bueno, no importa lo que dicen otros en la sociedad. También debemos reconocer que en el contexto vemos que sí, vivir así, pecar en esa manera es fuera del plan de Dios, sin duda. Lo vemos en versículos 27, 6 y 27. Pero también dentro del mismo contexto habla del pecado de chisme y otras palabras, otros pecados de palabra. Entonces, el cristiano va a querer tener una actitud cristiana y bíblica, condenado el pecado y diciendo lo que dice la palabra de Dios en las cuestiones así, de donde hay pecado, usamos la ley para decir esto es pecado, pero no como si fueran mejores nuestros pecados que el pecado de un vecino. Entonces, si alguien, por ejemplo, llega a tu grupo sembrador y está pecando en esta manera, es un homosexual, tal vez llega con su pareja, ¿qué van a hacer? Bueno, no es tan complicado. Vas a predicar ley y evangelio y vas a mostrarle amor cristiano, porque esta alma también es una por la cual el Señor Jesucristo murió. Entonces vamos a querer mostrarle su pecado, pero también anunciar el perdón de Cristo y llamarle a vivir otra vez una vida cambiada. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia sobre la homosexualidad, pero vale mencionar y repetir que sin duda es pecado este estilo de vida. Pase lo que pase en nuestra sociedad. Bueno, veo la mano de Mari. Sí, pastor, referente a esa condición, tiempo atrás en un estudio salió a colación ese tema y yo creo que el tema pasa porque nosotros, todos cometemos, obviamente, cometemos pecados, pero no se perciben visiblemente, a diferencia de esta condición en donde se sabe. Entonces, eso, mucho ojo, como dice usted, tener cuidado porque no nos exime, no nos hace superiores ni nada por el estilo. Eh, Porque el pecado es pecado, chico, grande, mediano, el tamaño que sea o lo que sea, es pecado sí o sí. Eso, pastor. Sí, 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 sí. Muy de acuerdo, Mari. No vamos a reconocerlo como pecado, pero si hablamos con un homosexual, vamos a recordar que nosotros también, como decíamos en Efesios 2:1, nosotros también éramos, éramos muertos en pecados y delitos, nosotros también. Muchas gracias, Mari. Veo la mano de José David. Evidentemente, pastor, es lo que llega a ocurrir, ¿no? Pero realmente ellos no tienen la culpa, porque en la Biblia creo que he leído de que somos hechura de Dios, ¿no es cierto? Desde el vientre de nuestra madre, en la cual nos dio la vida. Ahora, si nacen con ese pecado, simplemente es porque ellos no han querido, han venido a este mundo. Que hay que hacer con esta persona es más bien acercarse a ellos, hablarles de la palabra y de que realmente hacer entender de que eso es pecado, y no solamente el homosexual, hay mujeres también lesbianas, hay diferentes enfermedades que no son provistas por nosotros y hechas por nosotros, sino por Dios. Gracias, hermano. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, diríamos que sí son culpables del pecado, pero tanto como nosotros también somos culpables del pecado.
Y entendemos, y entendemos que es una tentación fuerte para algunas personas, y puede ser una cruz bajo la cual van a tener que batallar todas sus vidas de luchar contra esa tentación. Pero con el poder de Dios sí es posible, ¿verdad? Luchar contra una tentación así. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Otra cosa, y esta carta nos ayuda a responder a unas preguntas. ¿Cómo debe responder el creyente a un gobierno no tan bueno? Bueno, no hay ningún gobierno perfecto en este mundo. Vivimos en un mundo caído. Algunos gobiernos pueden ser mejores que otros. Pablo escribía, recordamos, a los ciudadanos o los residentes de la capital de Roma. En ese tiempo no tenían emperadores muy buenos, no muy pro cristianos, no en favor del cristianismo, pero Pablo todavía habla de respetar al gobierno como en la autoridad civil, habla del hecho que están en su lugar puestos por Dios. Entonces, como ciudadanos, nosotros también vivimos bajo un gobierno y según lo que vemos en Romanos 13, 1 a 7, debemos respeto al gobierno. Bueno, hay, a veces en este mundo es complicado. ¿Qué pasa cuando hay dos gobiernos y ahí como en un solo lugar? ¿Cómo decidimos cuál es legítimo y cuál no? Bueno, en este mundo hay cosas complicadas, pero al mismo tiempo el principio bíblico es así, que el gobierno es establecido por Dios. También como cristianos vemos que Pablo nunca llama a sus personas, a los cristianos, a empezar una revolución cristiana, ¿verdad? No, una revolución sí espiritual, pero no para establecer un reino en este mundo. De hecho, Jesucristo específicamente dice a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, no debemos esperar tener un reino de Dios en este mundo como un reino visible. Dios nunca nos promete algo así. Entonces, vivimos bajo gobiernos. Bueno, pueden ser no tan buenos, pero es parte de la vida cristiana respetar las autoridades donde estamos. Otra cosa, ¿de qué habla mucho aquí? ¿Con quiénes debo unirme en compañerismo cristiano? Muy interesante porque Pablo habla de eso como parte de este propósito de la carta a Romanos 15, versículo 5. Habla de ese punto, de la unidad doctrinal. Ustedes todos que están en este curso, ah, todos ustedes, cada persona acá, repasaron un documento con un profesor de Academia Cristo, repasando las preguntas sobre el acuerdo doctrinal, repasando los puntos doctrinales, a ver si estamos en la misma página y ahora están aquí con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque queremos una unidad verdadera basada en las Santas Escrituras. Porque la Biblia nunca hace una distinción entre, estas son las doctrinas importantes y esenciales y hay otras doctrinas que no son tan importantes, entonces no importa lo que dicen. La Biblia siempre habla de la doctrina como algo que queremos guardar en una manera sana. Romanos 5:15 dice, hablando a ellos. Se escribieron, empezaron con versículo 4, mejor. Las cosas que se escribieron antes, en la misma carta, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y en una sola voz glorifican al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que hablemos con una sola voz.
Vemos en capítulo 16 que Pablo habla habla de la bendición, de la alegría, del compañerismo cristiano entre personas que hablan de la misma voz. Habla de todos los creyentes, todos los saludos. Vemos esta alegría, el gozo de compartir la misma fe. Pero los que enseñan otras cosas, ¿qué dice Pablo en versículo 17? Les ruego, hermanos, que se cuidan de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza que recibieron en la misma carta. ¿Y qué hacen cuando hay alguien que está enseñando otras cosas que causan divisiones? Que se aparten de ellos. Entonces, puede ser algo muy doloroso. Algunos de ustedes ya conocen esa dificultad. Después de haber estudiado con nosotros, muchos de ustedes se separan de iglesias donde sí predicaban cosas de la Biblia, pero también con una mezcla de cosas no sanas. Entonces, ustedes también salen del lado doloroso de la enseñanza bíblica del compañerismo, el tener que separarse de los que enseñan cosas que no son sanas. Bueno, veo la mano de Jair. Jair, Profesor, una mala doctrina o una doctrina tergiversada de la palabra de Dios puede llevar a condenar a una persona. Me refiero porque se enseña en muchas iglesias que la Trinidad es una doctrina que está errada según algunos, especialmente los unitarios que creen en solo Jesús. Entonces, el tener estas tergiversaciones o estas malas doctrinas puede llevar a que alguien o los que siguen esas doctrinas se condenen. bueno, entonces, bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta, Jair. En primer lugar, debemos diferenciar entre dos cosas. Nosotros no podemos juzgar el corazón, como vemos en 1 Samuel 16, versículo 7. Solamente el Señor sabe el corazón de la persona. Entonces, cuando decidimos, hablamos de tener que separarnos de unas personas, puede ser que su falsa enseñanza no está destruyendo la fe salvadora. En 1 de Pedro, que vamos a estudiar la semana que viene, habla de la palabra como leche no adulterada. Entonces pensamos en la falsa doctrina como veneno. Y habla de leche. Entonces, si das leche a tu hijo, ¿cuánto veneno quieres en la leche que das a su hijo y a ti mismo? Bueno, la respuesta es correcta, es nada. No queremos nada porque no sabemos cuántas gotas de veneno van a matar a la persona. Si una persona ya es fuerte, bueno, tal vez puede sobrevivir unas gotas de veneno en su leche. Si una persona es débil, puede ser que una sola gota puede matar a esa persona. No sabemos. Es así con la leche espiritual no adulterada, que pues, en este caso, Jair, estás hablando de un veneno porroso. El no creer en Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, es difícil para mí imaginar a alguien que no reconoce quién es Dios tener todavía fe salvadora, pero puede ser de una manera muy sencilla. Bueno, no sabemos si predican la palabra, puede ser que hay creyentes en esa iglesia a pesar de lo que enseña su iglesia. Cuando hablamos del compañerismo, no podemos unirnos con personas como si fuera unidad donde no hay. La Biblia sencillamente no nos da esa opción. Como vemos en Romanos 16, 17, la epístola, vamos a verla aún más en la segunda y tercera epístola de Juan, que están escritas 100% para hablar del compañerismo, con quién debo trabajar en equipo, o quién debo recibir en mi casa para apoyar su ministerio y quién no.
Entonces vamos a ver que la Biblia nunca nos dice que, si están hablando mayormente de una manera buena, podemos sencillamente no pensar mucho en sus falsas doctrinas. Vemos la importancia ah, de saber que toda la Biblia es preciosa. Nosotros no podemos cortar las cosas que no queremos, que no queremos creer y pensar, pero estas cosas sí son las esenciales según mi manera de pensar. Pero entonces, sencillamente, y lo vemos, que Dios quiere que tengamos unidad, que hablamos con una sola voz, como vemos en 15, versículo 5. Ok, puede ser muy doloroso. Pero el otro lado es la alegría de tener una unidad verdadera. No hace mucho Sergio y Nair en dos extremos de la región, Nair en Uruguay y Sergio en México, recibieron hermanos en la fe en su casa que viajaban desde lejos para estar con ellos, para disfrutar de esa unidad. Y qué bendición es estar en la misma página. No significa que nunca vamos a intercambiar ideas. Vamos a ver en Gálatas que Pablo tenía que corregir al apóstol Pedro. Entonces, a veces tenemos que usar las escrituras para corregirlos unos a los otros y está bien. Entonces, no nos separamos en el momento que escuchamos algo que no es perfectamente sano. Vamos a animar, vamos a corregir, vamos a pasar tiempo juntos, pero cuando alguien ya nos hace claro que su postura es una postura no bíblica, como vemos en Romanos 16, 17, nuestro deber cristiano, amando a ellos, amando a otras personas y amando la palabra de Dios, es separarnos. Eso es lo que vemos en Romanos también. Otra vez, tantas cosas que podríamos mencionar. También en la carta pasada, en Efesios, hablamos de la pregunta de, ¿es machista la Biblia? Escuchamos a Pablo hablando en Efesios 5 sobre las esposas que están sujetas a sus esposos, pero también habla del deber del esposo de autosacrificio. Y a veces puede ser que las mujeres piensen que, bueno, ¿dónde están los ejemplos de mujeres activas en sus iglesias? Bueno, muy buenos ejemplos aquí en Romanos 16 de Febe, quien evidentemente, si uno lee cuidadosamente los primeros versículos de Romanos 16, uno puede decir que ella no solamente, Febe no solamente fue una hermana en la fe, también diaconisa de la iglesia en Cencrea y lo que viéndolo en versículo 2, parece que ella es la persona llevando la carta preciosa que estamos leyendo hoy, 2000 años después, a los romanos. Entonces tenía una carga, un trabajo sumamente importante. Después vemos la pareja Priscila y Aquila. Siempre Pablo pone Priscila en primer lugar cuando menciona la pareja Priscila y Aquila. Ellos también tenían una iglesia en su casa. Entonces vemos ejemplos allá de mujeres en roles esenciales, importantes en las iglesias en ese tiempo. Bueno, podríamos pasar toda la noche aquí hablando sobre Romanos. Vamos ahora al último punto de la guía personal, a nuestro primer hábito. Entonces ya hemos hablado de los 5 hábitos. El primer hábito del grupo sembrador, de la congregación cristiana, de un grupo de cristianos es buscar siempre a los perdidos. Vemos que el punto esencial de ese hábito, cómo buscamos a los perdidos. Pablo nos hace claro que es con el Evangelio, con el mensaje de Jesucristo. Lo vemos en el primer capítulo, versículos 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, obviamente, Pablo está diciendo que ¿qué es el poder de Dios para salvar? Es el Evangelio, entonces, el poder de Dios.
en Romanos 10, a todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, y Pablo dice, ¿cómo van a invocar el nombre que no han escuchado? Entonces, la esencia, bueno, es vital, mejor, más fácil decir, es vital. Es vital predicar el Evangelio, llevar el nombre de Jesucristo cuando buscamos a los perdidos. Puede ser de vez en cuando que puede usar otras cosas. Hay iglesias que utilizan ayuda humanitaria, hay iglesias que utilizan eventos en su lugar para invitar a personas a venir. Y está bien, pero no pasa nada a menos que tengan un plan para hablar con las personas que llegan sobre Cristo Jesús y sobre las buenas nuevas. Entonces, es algo importante recordar con la búsqueda de los perdidos. El segundo hábito es discipular a los nuevos. Llegan personas, compartimos el Evangelio, ellos quieren estudiar más. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, ustedes saben que tenemos estos cursos. ¿Qué está al centro de estos cursos? Del segundo hábito de discipular a ellos. El mensaje central es que somos salvos en Cristo, ¿verdad? El 5:8, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no por nuestros méritos, nosotros éramos perdidos en pecado. 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, recordando que, ¿por qué Dios no nos condena? Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, cosas esenciales. Quinto hábito, pensamos en apoyar los unos a los otros. Entonces, la comunidad cristiana, hay personas y sí hay enseñanza, sí hay predicación, sí hay estudio bíblico, pero vamos a querer como creyentes apoyar los unos a los otros. Una manera de hacerlo, una manera de apoyar el ministerio es la ofrenda. Y hay muchos que han salido de iglesias cristianas que han desviado mucho por su enfoque en la ofrenda, el diezmo, por personas que han obligado a otros a ofrendar o diezmar como si fuera algo que Dios manda y no que Dios nos invita a participar en el ministerio. Vemos la claridad de la ofrenda cristiana en cómo Pablo habla de la ofrenda a los hermanos. Vemos que la cosa importante cuando estamos recibiendo ofrendas, ¿de qué hablamos? Su ofrenda es para apoyar la predicación de la palabra. ¿Cómo eso apoya la predicación? O cuando Pablo habla en esos mismos versículos sobre la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, ¿de qué está hablando? Pablo está hablando de una ayuda humanitaria. Entonces también damos para apoyar a hermanos en la fe, a cualquier persona, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y está bien cuando hablamos como Pablo sobre la ofrenda, no como si fuera una obligación pesada, sino una invitación de gozo para el creyente. Ya hablé demasiado. Hay mucho, mucho, mucho más de que pudiéramos hablar. Pero bueno, voy a escuchar unas cosas de ustedes, después vamos a concluir la clase. Héctor, por favor. Sí, yo tengo una pregunta, pastor, porque digo, varios de nosotros leímos, me imagino, todas las cartas de los romanos y contestamos las preguntas que podíamos o debíamos contestar. Entonces, ¿qué tanta latitud tenemos en tener cosas diferentes? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos las que usted puso aumentadas a las que nosotros pusimos? Digo, esto es pregunta para la hora del final, porque pues usted escoge unas y a lo mejor nos escogimos otras. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabemos si lo que escogimos está bien o no? Si no lo ponemos y nada más ponemos lo que usted puso aquí. Es demasiado difícil decir los dos. Me gustaría sí, ver sus propias ideas. También me gustaría ver que escucharon durante las clases.
Entonces, un poco de los dos. Entonces, bueno, especialmente en el caso de Romanos, ¿cómo podríamos nosotros escoger un solo versículo clave de Romanos? Entonces, me gustaría, por ejemplo, cuando estamos en el proyecto final, cuando están hablando, ¿cuál es un versículo clave? Me gustaría ver si que mencionan, bueno, bueno, para mí pueden decir que, en Romanos 3 10 a 28 vemos la distinción de ley e evangelio. Y también me llama la atención cómo Pablo habla de la función de la iglesia en Romanos 12. Por ejemplo, eso sería un poco de los dos, porque yo puse en la pantalla Romanos 3 10 a 28. Tal vez algo, otro versículo te llamó mucho la atención. Entonces, un poco de los dos sería ideal, si es posible, Héctor. Gracias. Ah, Mayreli, por favor. Pastor, lo que usted estaba diciendo, lo que estaba diciendo el hermano ahorita, ¿verdad? De lo que me llamó la atención, o sea, fueron dos, y casualmente esos dos, el que fue el del capítulo 3 del 9 al 21, pero usted lo colocó del 10 al 28, ajá, ¿verdad? Que es lo que, lo que nos dice, que Pablo dice ahí, pues que nadie es más que nadie y todo eso. Este, y el otro era el de el 1:16, ¿verdad? Que también nos habla ahí de eso, pues lo que él está diciendo tiene razón, porque nosotros, y emocionado, yo emocionada porque leí y leí, y entonces además de que leía, entonces lo ponía a escucharlo, y entonces era donde más como que quería saber más, pues. Pero quería que usted también me hablara, porque tengo aquí a una sobrina y tengo a la yerna. Entonces, nosotros pues, no es que somos, o sea, ellas pues no son adictas, así como, pero sí, yo les predico a ellas. Entonces, nosotros nada más que asistimos los domingos a un templo, ¿verdad? A escuchar el sermón y eso, por lo menos yo, pues, y ella también los domingos. Y entonces, con la cuestión del diezmo, porque ellos dicen que el diezmo, ¿no? Entonces nos ponen como que es obligado que nosotros tengamos que diezmar por decirle, yo tengo una agencia de festejo, pues, entonces yo tengo que dar el 10% de lo que yo hago semanal. Entonces, ella ahorita anda, mira, están hablando de la cuestión del diezmo. Entonces, explíquenos usted ahí lo del diezmo. Si puede, pues. Los diezmos. Sí, Marely, si todos ustedes tienen como 2 horas más, podríamos tocar el tema. No, eso sí, es un chiste. No, hay mucho de qué hablar, ¿verdad? En ese caso del diezmo. Bueno, y vamos a hablar más cuando tratamos las cartas a los Corintios, donde habla de la ofrenda. Bueno, hay que decir, sencillamente decir eso. Si van a obligar a personas a diezmar, también tendrían que obligar a personas a sacrificar ovejas en el templo también. Porque, bueno, no hay, en el Nuevo Testamento no habla. Entonces, ¿cómo sabemos cuál, cuál mandamiento del Antiguo Testamento todavía es voluntad de Dios para nosotros hoy en día? Tenemos que leer el Antiguo Testamento usando el Nuevo Testamento para saber qué aplica a nosotros hoy en día. Un ejemplo, claramente el mandamiento contra el adulterio es algo que Dios, que es parte de los 10 mandamientos dados en Éxodo 20, y es también que vemos en muchos lugares en el Nuevo Testamento. También quiere Dios que vivimos una vida libre de pecado sexual. Es el deseo de Dios. Entonces sabemos que es la voluntad de Dios para mí hoy en día todavía.
¿Cómo sabemos que Dios no quiere que, por ejemplo, honremos el sábado con el día de reposo? En Colosenses 2, 16 y 17 específicamente nos dice que eso no aplica a nosotros. No deja que nadie les juzgue por el día de reposo. Específicamente lo dice allá. El diezmo es uno de esos. Sí, es claro que en el Antiguo Testamento ellos daban no solamente 10% de sus ingresos, sino también 10% de sus cosechas, de las frutas, de todo lo que tenían. Entonces, ah, pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? Ni una vez, bueno, sí menciona el diezmo. Cuando habla del fariseo, Jesucristo habla de su actitud mala, creo que es Lucas 17. Y en 1 de Corintios, que vamos a estudiar pronto, habla del hecho del corazón del el que da es corazón de alegría, Prende. no por obligación. Entonces, nosotros, el Nuevo Testamento nunca nos manda dar un diezmo. Tampoco tenemos ejemplos de personas en el Nuevo Testamento diezmando en las iglesias, dando un diezmo en las iglesias primitivas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros demandar? Otra cosa, Mayreli. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre en lo que estudiamos? Entonces, mencionaste la predicación en una iglesia el domingo. Es parte de eso, una mezcla de lo que es sana y lo que no es. Es porque Dios nos manda claramente en Romanos 16, 17 a separarnos. Entonces Dios nos manda a separarnos así cuando hay falsa doctrina y cuando no hay cambio, porque es la voluntad de Dios. Es doloroso, ¿verdad? Doloroso es, pero cuando vemos la verdad y cuando no hay cambio, Dios nos manda a separar. Bien, vamos a escuchar de una persona. Gracias, pero gracias por la pregunta, Mayreli. No es la última vez que vamos a hablar de ese tema. ¿Está bien, Mayreli? Ok. Si no, pero, pastor, está bien, porque a nosotros nos dicen, o sea, toda la semana nosotros tenemos, mire, ofrenda, y usted me acaba de la ofrenda y el diezmo. Entonces, mucha gente, pues, porque ahí en donde vamos, pues hay mucha gente que es humilde, pues, o sea, muy humilde. Y entonces, a veces lleva, claro, yo sé que habla del dador alegre, pero siempre en la iglesia, bueno, y usted nos dice, ya usted nos está diciendo, sí es verdad, y también habla de que nos separemos de los falsos maestros, de las falsas, bueno, entonces, porque algunas veces llevan que si un arrocito, alguna cuestión, y no hacen más nada, pues entonces, como que no le ponen mucha atención, y por eso yo agarré ese tema, de el versículo 3 este, del 9 al otro, entonces, más o menos eso es como que lo relacionado y lo más insólito que siempre me llama la atención es eso, pastor, porque cuando estábamos la otra vez que estábamos, entonces también yo decía, yo quiero hablar es de la iglesia, y cuando fui a exponer, casualmente era eso, en la unión, en la cuestión de que miran a uno muy por encima de otro, y yo llevaba siempre una señora y ella siempre, bueno, ya se murió, pero ella siempre me decía, que a ti te tratan y, ¿cómo se llama? Te tratan y te toman en cuenta y tal, porque por las posibilidades que tú tienes, pero por lo menos nosotros vamos y no nos miran, pues, y bueno, y entonces, bueno, por ahí van, como que se dice, van los tiros, pues, y entonces usted está hablando de eso, bueno, y bueno, Sí. ¿qué más tengo que hacer? Separarme. Sí, es la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos en Tito también que cuando vemos la falsa enseñanza, el primer paso es mostrarles lo que vemos en la Biblia y después de hablar de la palabra de Dios y estudiar, si no quieren escuchar, el
deber cristiano es separarnos. Gracias, Mayreli. Vamos a escuchar de una persona más, Narcisa. Narcisa, le doy la palabra. Gracias, pastor. Primero quiero decirle que nos hizo reír con dos cosas que dijo, que ya ha hablado mucho y nos sacó una sonrisa a todos. Y lo segundo, quiero decir algo rapidito. Cuando usted enseña de la separación, le voy a decir mi caso. Cuando empecé a estudiar en Academia Cristo, yo pertenecía a un ministerio bueno, pastoral. Y yo hablé con la hermana Elis y todo, y yo decidí, no fue porque ustedes me dijeron, sino que estudiando, yo fui estudiando todo el discipulado uno, me, bueno, me enamoré de la palabra enseñada, o sea, bien trazada, conforme está escrito. Y decidí hablar con el presidente de la misión, o del concilio que llaman, y decirle que yo me separaba del pastorado y que yo quería entregar la credencial, porque ya el Señor me había enseñado que los ministerios pastorales no son de mujeres. Nosotros podemos enseñar, trabajar y todo, pero no en un púlpito por encima del varón. Entonces, que yo no me sentía bien porque ya conozco la palabra y él me dijo que estaba cometiendo un grave error y que tome una decisión. Me dijo, usted decida con quién se queda. Entonces yo le dije, sí, yo ya tomé la decisión, me quedo con Cristo y con su palabra. Y somos grandes amigos, luego hablamos y él me dijo, cualquier momento que usted necesite de mí, podemos trabajarlo, podemos hablarlo, podemos caminar juntos, pero yo tomé la decisión de ser parte de la Iglesia Luterana Confesional, sembradora. Me encanta esa palabra sembradora, más que la palabra pastora. Soy bien sincera. Y cuando me dicen ahora pastora, yo le digo, uy, qué horror, no me diga así. Dígame hermana, dígame, bueno, si quieren licenciada o si quiere, díganme como sea, pero no, sembradora, díganme. O el nombre. Entonces, para dejar claro de eso. Y sobre una pregunta que tengo, una pregunta para terminar aquí. Finalizando el libro de Romanos, eh, dice el escriba, saluda y dice, yo escribí esta carta. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, para que no haya ninguna confusión, que el autor de la carta, el que dictó la carta, es como decir, usted como presidente de la Academia Cristo y tiene un secretario. Entonces usted le dicta la carta al secretario para que el secretario y luego usted la corrige. Creo que es eso, ¿no verdad? Para terminar Sí, ahí. Pues sí, gracias, pastor. sí, Muchísimas gracias. exactamente. Sí, sí, muchas gracias, Narcisa, en primer lugar, por compartir con nosotros. No es fácil, ¿verdad? No es fácil tener esas conversaciones. Entonces, gracias por compartir con nosotros. Porque decir que esto es lo que dice la palabra. Hay un estudiante de Academia de Cristo que batalló mucho con esta separación, porque había pertenecido por mucho tiempo a una iglesia que no predicaba doctrina sana y yo vi su estatus en las redes sociales cuando por fin tomó la decisión dolorosa de separarse de esa iglesia. Y él cambió su estatus y todavía hoy en día lo recuerdo, mi conciencia está cautivo a la palabra de Dios. Son palabras de Martín Lutero. Entonces él está y veo la misma actitud en ti, Narcisa, diciendo que nuestra conciencia está cautivo a la palabra de Dios. Entonces, sencillamente, si la palabra de Dios nos dice algo, y a veces es muy difícil, ¿verdad? Tener decir que, bueno, no puedo vivir en esta manera ahora que veo lo que dice la Biblia, pero es algo que Dios quiere. Entonces, vamos a hacerlo porque Dios nos amó primero y nosotros amamos a Él y queremos dar un testimonio claro a lo que dice la palabra.
Bueno, muchas gracias, Narcisa. Con esto vamos a terminar. Ya hemos visto tantas cosas en Romanos. Espero que recuerdan de la distinción entre ley y evangelio, la unidad que todos tenemos de todas razas en Cristo Jesús, que hay muchas respuestas a preguntas y desafíos difíciles en la carta a los Romanos, y hay cosas que recordar también en nuestro ministerio. La importancia de buscar a los perdidos con el evangelio, que vamos a querer instruir a personas usando la ley y evangelio como Pablo utiliza la ley y evangelio en esta carta de instrucción a los romanos. Y recordar otras cosas también sobre cómo separarnos, recordar también sobre la dificultad que es a veces recibir las ofrendas y preguntas difíciles, pero vemos un buen ejemplo en Pablo. Bueno, gracias a todos por su atención. Tarea para la clase que viene, vamos a leer primero de Pedro, una carta no tan larga, una carta no tan difícil también. Siempre hay cosas profundas en la palabra de Dios, pero no tienen tantas cosas tan profundas en primero de Pedro. Espero que lo estudian usando la guía personal. No es necesario completarla todo antes de la reunión. Y si quieren estudiar aún más, ah, pueden consultar la Biblia popular, buscar en Hechos lo que vemos sobre Pedro en la iglesia primitiva. Algo que anunciar, este lunes no hay clase. Voy a estar asistiendo a una conferencia de pastores y profesores. Entonces no voy a estar el lunes. Tenemos la clase otra vez el jueves que viene, la lección 5. Entonces sería una oportunidad muy buena para profundizar un poco más el estudio, usar la Biblia popular. Si es algo que no has usado antes, tiene mucho que decir. Es una herramienta muy buena. Si no sabes dónde está ese recurso, pregúntame. Aquí estoy para ayudar. Ah, y con el favor de Dios estaremos unidos otra vez el jueves que viene. Sobre la tarea, ¿existen preguntas o dudas? Todo claro, Ay, profesor. todo. Bien, bueno, no es una sorpresa que sobrepasamos nuestro tiempo estudiando la carta a los hermanos, y podríamos estudiar la carta, bueno, días, semanas y meses más sin llegar al final. Pero vamos a concluir ahora con esta bendición final. Es el último versículo de Romanos 15 que vamos a usar como bendición hoy. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. 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 Amén, Amén. pastor. Amén, Amén. Bueno, Dios profesor. los Buenas bendiga. noches. Amén, pastor. Chao. Amén. Gracias, Pastor Amén. Andrew. Dios nos Amén. bendiga. Bendiciones Gracias, para todos. compañeros, hermanos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Pastor Buenas Andrew. Muy noches, Dios linda la bendiga. clase. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones. Buenas noches. Bendiciones a Bendiciones. todos. Bendiciones. Chao, chao. Marcelo, buenas noches. Isidro, bendiciones. Ada, Buenas Marcelo, Mayreli. bendiciones, Pastor. Bendiciones a usted. Bendiciones. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Bueno, que Eso. tengamos una noche excelente, un sueño reparador y que mañana sea un día lleno de paz, de amor, de prosperidad y sobre todo de mucha fe, fuerza y fortaleza. Hasta Amén. mañana. Bien, muchas gracias, Mayreli. Isidro. ¿Y quedamos bien con esta pregunta, Mayreli? Sí, pastor, sí, Ok, porque ok. como le dije, cuando me pongo a escuchar la clase siempre está mi yerna, mi sobrina, a veces está mi esposo, y bueno, escuchamos las clases, pues, y entonces ellos a veces me preguntan, y entonces, bueno, mejor idea que esta de que usted mismo, porque siempre está la disputa de eso, ¿no? De la cuestión del diezmo. Y mucha gente no va a la iglesia cristiana más que todo es por eso, por, por, Ujú. por la cuestión del diezmo, pues, porque a veces Sí. dice que le da pena
que no tienen para diezmar, y bueno, entonces, y que en la iglesia católica, eso lo estaban diciendo ahorita, en la iglesia católica, pasan la bandejita, la cuestión, y el que no tiene, no tiene, o sea, eso es algo como que normal, pues ahí. Pero aquí sí es como que obligatorio el, eh, el 10% de lo que tú haces. Entonces, a veces nos dicen, y ya en la iglesia donde estábamos, entonces toda la semana era primicia, primicia, primicia. Y bueno, uno porque está bien, uno lo lleva y todo eso, pues cumple como tiene que cumplir, este, pero a veces gente no iba, o sea, no iba porque era primicia, no iba y no tenía. Entonces la idea no es que no vayan a escuchar la palabra, sino que ellos, la idea es esa, pues que ellos vayan a escuchar la palabra independientemente de que tengan o no tengan, pero hay mucha gente que como le digo, pues dicen que, y eso sucede en todos lados. Yo decía, o sea, yo para ser salvo no tengo que estar en una congregación, o sea, no tengo que ir y estar permanente, ¿no? Si yo cumplo con los requisitos de que, si cumplo los mandamientos, pues si yo cumplo los mandamientos, todo lo que uno es salvo por la gracia de Dios, pero yo me Sí. siento bien cumpliendo los mandamientos, pero y no, o sea, no me sentía bien, pues, bueno, de hecho, vamos solamente, anteriormente sí íbamos, que si, los jueves íbamos, a orar, que si los lunes íbamos a tal cosa, que si entonces, pero ya no, solamente vamos, escuchamos el sermón los domingos y para atrás. Okay, Entonces, okay, sí. yo digo, no, yo me siento bien aquí, en la iglesia, en la Academia Cristo, a varios ahí ya le he dado, yo me siento bien, he aprendido aquí muchas cosas de las que aquí no he aprendido, y supuestamente yo también ahí en esa iglesia hice este, como ellos lo llaman, un universitario, pues. Ajá. Y entonces no, no, no tenía tanto conocimiento aquí como ahí como lo tengo aquí, pues que ya sé escudriñar la Biblia, y como le digo yo, ya sé buscar e identificar las cosas, ya sé interpretarlas, porque eso es la verdad, ya la sé interpretar. Ujú. Sí, ok, sí, muy bien. Y por eso estamos, ¿verdad, Marely? Porque no es fácil como vivir donde, bueno, donde no hay muchos que están enseñando lo que es bíblico. Entonces, sí, aquí estamos para apoyarte desde lejos. ¿En qué parte de Venezuela vives, Marely? Yo vivo en Portuguesa, pastor, en Portuguesa. Portuguesa, Acarigua. Ok. Ajá, en Ah, Acarigua. sí. Ok. El pastor que me tocó a mí como consejero, el pastor Luis, que él es Ah, también de pues. aquí, en junio, él iba a venir en junio, pero a raíz de los Ujú. problemas y eso, pudo llegar nada más hasta Colombia y nosotros aquí esperándolo, bueno, pero no pudo venir. Sí, Pero bueno, el tiempo de Dios es no, perfecto. Cuando Él quiera, sí. yo le dije, aquí estamos, Bueno, pastor. sí, bueno, él me hablaba no hace mucho sobre su deseo de estar allá con ustedes y muy, también sí, muy triste que no pudo viajar para estar con ustedes. Pero vamos a seguir orando para que Dios conceda esa oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Bien, y Amén, nunca amén. te ha visitado, ¿verdad? No, nunca ha podido. Porque hizo él No, una no. visita a Venezuela, pero eso creo que fue el año pasado y no ha podido regresar. Y no, él Bien, no, ok, bueno, para bueno, acá no. Marely, sí. Yo soy, Bueno, algún yo día, soy sin desde el duda, año algún día va a pasado. estar.
No, Sí. claro que sí, pastor. Yo Ok. nunca es tarde, como dice, nunca es tarde cuando la dicha llega. Además, Sí. para que venga y bueno, vea la gente que yo tengo aquí, mi cuñada, mi sobrina, mi hija, mi esposo. Así estamos comenzando, pues. Y, y para Ujú. como era mi vida, y para como era mi vida antes, un cambio radical, o sea, Ajá. radicalísimo, pues. Y bueno, y ahí Ok, vamos, qué pastor. bueno. Sí, sí. Excelente. Bueno, voy a Otra estar cosa, orando pastor, por ti. amén, amén. Pastor, no, además de que el pastor Luis, bueno, es mi consejero, ya es parte de nosotros, porque en muchos problemas, pues, el pastor siempre, pastor, mire esto, y me aconseja, pues. Bueno, y Sí. ahí estamos. Bueno, ahorita le digo, pastor, a usted que ponga en oración a mi cuñado allá en Cabima. Yo vivo aquí en Acarigua, pero yo soy en Maracucha, o sea, zuliana, pues, Ujú. porque yo soy del Zulia, pero ya tengo radicada aquí en Portuguesa como 25 años. Entonces, que ponga en oración, a mi cuñado que hoy le dieron la biopsia y sacó, cáncer en un ganglio, como que en la garganta, algo así. Y entonces, bueno, andamos como Oh, sí. que todo devastado, pues. Sí, voy a estar orando por. ¿Cómo se llama tu cuñado? Se llama Julio Flores. Julio Flores. Ok, lo voy a apuntar para Julio Flores. Voy a estar orando por tu cuñado Julio. Ok, sí, voy a estar orando por él. Y bueno, y por ti, por tu familia, Marely. Bueno, y Amén, Pastor pastor. Luis Acosta, sí. Bueno, te muestro algo. Aquí estoy en mi oficina, entonces tenemos una iglesia hermana acá, que tiene un espacio para nosotros, entonces que nos dejan usar para hacer nuestro ministerio. Entonces, esto es donde yo siento, y esta es la silla de Pastor Luis Acosta. Entonces, yo estoy aquí y él a mi lado, y porque compartimos el lugar. Entonces, yo puedo escuchar, porque él está ahí todos los días. Hablando con personas, aconsejándolos con la palabra de Dios, y yo puedo escuchar los dones que el Dios le ha dado a él para poder, el amor que tiene para ti y para otras personas en sus conversaciones. Bueno, actualmente de hecho está en Sí, México, sí, sí, entonces el pastor. no está aquí todos los días, pero cuando está aquí, porque los dos de nosotros estamos aquí en Miami, entonces estamos aquí, estoy a su lado cuando está aconsejando a personas y dándoles, Sí, bueno, sí. sí, animándolos con la palabra de Dios. Sí, sí, tiene el pastor Luis tiene ese don, pues, y que siempre, uno en tribulaciones así, pastor, a veces en tribulaciones y eso, uno busca, pues, como que a quien decir, o deshogarse, y bueno, y siempre pues Dios le ha dado a él ese don a mí me ha servido mucho, a mí me ha servido mucho, a veces nos dejamos de hablar un rato y cuando lo llamo, Mayreli, pastor, usted se ha olvidado de mí, le digo yo, usted se ha olvidado de mí, él se ríe, no, y bueno, pero siempre estamos siempre nos estamos comunicando. Bueno, y mire, yo le Excelente. digo gracias a Dios, yo comencé en la iglesia, e igualito le dije a mi mamá, porque mi mamá también allá en Cabima, ella es cristiana, y ahorita, bueno, luchando con una hermana de nosotros también, para que el Señor también la toque. Tiene muy buen corazón, pastor. Tiene muy buen corazón porque ella es muy servicial, ayuda a todo el mundo y tal, pero a veces pelea mucho y pelea mucho con mi mamá, pues. Entonces, bueno, yo ahorita fui, de hecho, la primera clase yo la estaba viendo en Cabima,
estaba con una sobrina y eso, la estaba viendo en camino a la primera clase suya, pero se me fue la luz y no la pude ver más. Ujú. Entonces, les dije anotado, aquí está, métase aquí, vamos a verla y tal. Y tengo una hermana también en Chile, también está escuchando la palabra. Mi hijo está ahí en Houston, y yo le dije al pastor y el pastor me dio, unas direcciones, para dárselas a él, que él fuera con su esposa, también a escucharla. Y bueno, ahí estamos, tratando como que de integrarnos a todos, pues, como que metiéndolos bueno, que ya ellos son promesas. Mi hija también está Ujú. también. Ujú. Mi hija está una sobrina de mi esposo y bueno, también está escuchando la palabra así con nosotros. Aquí siempre que la hacemos, pues, la palabra. Bien, amén. Muy bien. Bueno, que Dios te bendiga, Mayreli. Fue una bendición poder estudiar la palabra y hablar un poco más después de la clase también. Es verdad, es verdad. Bueno, pastor, igual. Que pase buena Bueno, noche y bueno, que el Señor le siga bendiciendo y dándole sabiduría también para que nos enseñe a cada uno de nosotros. amén. Muy bien. Sí, es un placer. Eli. Que Igual. descanses y Bien. que la paz del Señor llene tu corazón esta noche. Amén, pastor, amén. Igual, dele pues hasta mañana. Y sí, sigo orando por ti y también por tu cuñado Julio. Amén, pastor, amén. Bueno, gracias. Que el Señor, bueno, le, le dé mucha vida y salud, le retribuya todo eso. ¿Verdad que sí? Este, necesitamos, pues, o sea, como que primera vez que tenemos esto, pues, que estamos pasando por esto y bueno, no, a veces ayer, pues, nos sentimos mal y hoy Sí. igualito, porque que esto en cualquier momento llega, pues, en cualquier momento llega, o sea, el que un ser querido se nos vaya y todo eso y tal, pero yo más que todo con él porque él está criando a un nieto. El nieto está pequeño como el mío, tiene 11 años, eh, y, y yo solamente pienso y le digo, Señor, o sea, que le dé otra oportunidad para que deje a ese nieto grande, pues, que lo deje grande, que se sepa defender en la vida. Y bueno, Bien, sí. Sí, sí, bueno, que sí. Entonces, que Dios te bendiga y bueno, que seguimos adelante con sí, con la paciencia y el amor que el Señor nos dé. amén. Bueno, hasta luego, pues, hasta mañana. Ah, hasta la próxima. Bendiciones. Bendición, pastor. Isidro, buenas noches.